El disparo retumbó en el silencio del desierto de Arizona como un trueno seco, en un cielo sin nubes, rebotando entre las formaciones rocosas rojizas, mientras Zeke Callahan hundía la pala una vez más en la tierra dura. El sudor le resbalaba por el rostro curtido, picándole los ojos, mientras cavaba más profundo, jadeando con esfuerzo. A sus pies el cajón de madera contenía todo lo que llevaba 3 años intentando olvidar. Recuerdos enterrados tan hondos como los 6 pies de tierra, que ahora removía bajo el despiadado sol de junio de 1878. El desierto era el mejor confidente, pensaba Zeke. Guardaba secretos mejor que cualquier hombre, y jamás hacía preguntas. No como la gente de Copper Canyon que aún murmuraba cuando él pasaba a caballo por el pueblo. El desierto aceptaba lo que le ofrecías sin juzgarte. Eligió ese lugar con cuidado lo bastante lejos del pueblo para que ningún forastero se topase con él por casualidad. El único punto de referencia era un enebro torcido que se alzaba como una mano seca pidiendo clemencia al cielo. «Quédate enterrado», murmuró Zeke, mientras lanzaba la última palada de tierra sobre el montículo. «Quédate muerto». 3 días después, Zeke se sentaba en su rincón habitual del salón de Copper Canyon, acariciando un vaso de whisky que ardía menos que los recuerdos. A sus 32 años, sentía que ya había vivido muchas vidas, aunque ninguna terminaba de encajarle del todo. Los lugareños le dejaban espacio respetando su silencio y las 2 Colt que colgaban de su cadera, armas que apenas había desenfundado en los últimos 3 años, pero cuya sola presencia hablaba por sí misma. «Vas a quedarte mirando ese vaso toda la noche», Callahan dijo. May Tucker desde detrás de la barra mientras la limpiaba con un trapo. «El whisky no se paga solo, y tú me ocupas la mesa más codiciada». Zeke le dedicó una leve sonrisa. «Solo espero las cartas, May». «¿No es noche de póker?», preguntó. «No hoy. La diligencia de Tucson viene con retraso. Parece que traen a unos finolis del este. Una maestra nueva y su padre. Todo el pueblo está alborotado». Zeke gruñó sin interés. Nuevos rostros significaban nuevas preguntas, y eso traía miradas curiosas hacia el ranchero callado que vivía a las afueras. Terminó su whisky de un trago, dejó una moneda sobre la mesa, y ya iba por su sombrero, cuando las puertas del salón se abrieron de par en par. La mujer que entró parecía traer consigo la luz del atardecer. Vestía un traje de viaje azul oscuro, práctico pero elegante. Su cabello color miel recogido bajo un sombrero discreto. Se detuvo en el umbral observando la sala con ojos claros y atentos. Detrás de ella venía un caballero mayor arreglándose las gafas con torpeza, visiblemente incómodo. «Disculpen», dijo la mujer, su voz suave pero firme, con acento educado del este pero cálida como el propio desierto. «Buscamos al alcalde Jed Branson. Nos dijeron que lo encontraríamos aquí al llegar». El salón quedó en silencio. Todos miraban a la recién llegada que desentonaba tanto como una rosa en un matorral de cactus. Zeke se quedó inmóvil, sombrero en mano, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro. Un rostro que parecía nuevo y a la vez extrañamente familiar. May fue quien rompió el silencio. «El alcalde siempre llega tarde. Tú debes de ser la maestra nueva». «Teresa, ¿verdad, Elisa?», corrigió ella con una sonrisa. «Elisa Ward y él es mi padre Amos Ward». Zeke debió haberse marchado. Agachar la cabeza, pasar entre ellos y cabalgar de vuelta al rancho. Pero sus pies no se movieron. Se quedó allí clavado, mientras May los presentaba uno por uno. Cuando le tocó el turno a él, solo asintió con rigidez. Zeke Callahan dijo sin más: «Bienvenida a Copper Canyon». Los ojos de Lisa se agudizaron al mirarlo como si intentara ubicar su rostro en algún recuerdo medio olvidado. Señor Callahan respondió con una leve inclinación de cabeza. «Gracias». No fue sino hasta que iba a mitad de camino a casa bajo un cielo lleno de estrellas que Zeke notó que sus manos temblaban. Había algo en esa maestra que lo removía por dentro, algo que le recordaba esa tumba reciente en el desierto, y todo lo que había intentado mantener enterrado. Durante las semanas siguientes, evitó el pueblo lo más posible, dedicándose por completo al trabajo en su pequeño rancho de ganado.
El verano no daba tregua a escasez de agua coyotes atrevidos, y esa lucha constante contra la tierra seca que todo ranchero conocía bien en Arizona. Pero por más que lo intentaba, Eliza Ward se le colaba en los pensamientos. Y claro que oía hablar de ella. En un lugar como Copper Canyon, las noticias volaban. Había reabierto la vieja escuela cerrada desde que la anterior maestra huyó tras un ataque apache. Eliza estaba revolucionando todo, organizaba comités para reparar el edificio, creó una pequeña biblioteca con sus propios libros, e incluso convenció a algunos peones a tomar clases nocturnas para aprender a leer. «Esa mujer es de otro mundo, patrón», le comentó Jesse Boone una tarde mientras guardaban los caballos. «Mi hermana Rosie, ya leí mejor después de solo 2 semanas con la señorita Ward. Dice que es la primera maestra que ha creído en ella de verdad». Zeke solo asintió concentrado en quitarle la montura a su caballo. Este pueblo necesitaba una escuela. «Buena suerte que encontraron a alguien capaz», murmuró. Jesse lo miró con picardía. «Preguntó por usted ayer». Zeke se detuvo de golpe. «¿Para qué? Quería saber si tenía hijos que pudieran asistir». Jesse sonrió aún más. «Le dije que no, pero que a lo mejor usted sí necesitaba unas clases viendo lo poco que habla. Estás a una palabra de quedarte sin empleo». Jesse gruñó Zeke sin verdadero enojo. Jesse solo rió. Llevaba años con él y sabía bien dónde estaban los límites. «Va a quedarse después del baile del sábado para charlar sobre libros con quien se anime», siguió Jesse sin inmutarse. «Algo sobre apreciación literaria», dijo Jesse. «La mitad de los solteros del pueblo de repente sienten un gran interés por la lectura. Bien por ellos», murmuró Zeke Callahan mientras colgaba la silla y se daba media vuelta para irse. «Debería venir, patrón», insistió Jesse Boone a la distancia. «No le haría mal ser sociable de vez en cuando». Zeke no contestó. Solo la idea de sentarse en una sala con Eliza Ward para hablar de libros o de cualquier cosa le provocaba un nudo en el estómago difícil de explicar. Había algo en los ojos de ella, como si miraran más allá de las murallas que él había construido con tanto esfuerzo. Le hacía sentir desnudo, como si el propio desierto hubiese traicionado su silencio y anduviera contándole sus secretos a esa mujer. Llegó el sábado y contra todo lo que se había prometido, Zeke terminó ensillando su caballo rumbo al pueblo. Se dijo a sí mismo que era por provisiones, que era pura coincidencia, que justo coincidiera con el evento. Pero ni él se lo creía. La plaza del pueblo estaba adornada con faroles de papel colgados entre los edificios, y las mesas rebosaban de comida casera. Había venido gente de hasta 30 kilómetros a la redonda, todos vestidos con sus mejores galas dominicales. Zeke se mantuvo en los bordes del gentío saludando con un leve gesto de cabeza a quienes conocía. Ya estaba por marcharse cuando la vio. Eliza, rodeada de vecinos que la miraban con admiración. Vestía un vestido sencillo verde claro, con el cabello suelto cayéndole en ondas suaves sobre la espalda. Se reía de algo que alguien había dicho, y esa risa clara y auténtica le atravesó el pecho como un disparo. Como si hubiese sentido su mirada, ella alzó los ojos y lo encontró entre la multitud. Por un instante ninguno de los dos se movió. Luego, para sorpresa de él, se despidió de su grupo y comenzó a acercarse. «Señor Callahan», lo saludó con una sonrisa luminosa. «Ya pensaba que era usted una leyenda. El ranchero misterioso que nunca viene al pueblo». «No soy hombre de fiestas», contestó él conteniendo las ganas de dar un paso atrás. «Y sin embargo, aquí está», dijo ella, estudiándolo con una mirada que lo incomodaba. Tenía ganas de conocerlo en condiciones. «Jesse Boone habla maravillas de usted. Jesse habla demasiado». Ella soltó otra risa. «Y ese sonido, ese maldito sonido», le apretó algo por dentro. Tal vez admitió, pero es un buen alumno. ¿Sabía que ya está leyendo en inglés? En español ya era muy bueno. «Es un buen muchacho», asintió Zeke. «Merece la oportunidad de superarse». «Eso es un pensamiento muy adelantado para estas tierras, señor Callahan». Zeke se encogió de hombros. A un hombre hay que juzgarlo por lo que hace, no por dónde nació. Algo se suavizó en el rostro de Eliza, una especie de aprobación silenciosa que lo desarmó sin aviso.
No podría estar más de acuerdo, dijo ella. De hecho, es la razón por la que vine a Copper Canyon. Creo que la educación debería estar al alcance de todos, sin importar su origen. Causa noble, dijo Zeke, sorprendiéndose al sentirse sinceramente impresionado. No todos por aquí piensan igual, respondió ella con una sonrisa seca. Pero no soy fácil de desalentar, señor Callahan. Ya he enfrentado oposición antes. Por primera vez, Zeke sintió verdadera curiosidad por ella. ¿Y qué la trajo desde el este, hasta este rincón polvoriento de Arizona? No creo que el sueldo valga el viaje. Ella lo miró por unos segundos antes de contestar. Un cambio de paisaje. Y quizá el deseo de marcar la diferencia en un lugar donde realmente se necesite. Hizo una pausa. Mi madre era de Arizona. Siempre hablaba de esta tierra con una nostalgia muy especial, y quiso entender por qué exacto. Y su padre, el profesor, no parece tan enamorado de este paraíso nuestro. Elisa sonrió con resignación. Vino solo porque no soportaba la idea de que viajara sola. Ya está contando los días para regresar al este por Navidad. ¿Y usted? Yo no, dijo ella suavemente, mirando hacia las montañas recortadas en el cielo que se oscurecía. Creo que podría amar este lugar. La forma en que lo dijo con tanta certeza serena removió algo en Zeke. Algo que creía muerto desde hacía años. Pero antes de que pudiera responder el alcalde Jed Branson, comenzó a llamar la atención de todos. El baile estaba por comenzar. ¿Se queda?, preguntó Elisa volviendo a mirarlo. Para el baile. Y quizás la charla sobre libros después. Zeke negó con la cabeza, ya dando un paso atrás. No soy mucho de bailar. Ni de leer. Por un instante algo parecido a la decepción cruzó por los ojos de ella. Pero se recompuso enseguida. Será en otra ocasión entonces. Buenas noches, señor Callahan. Zeke inclinó el sombrero y se alejó sintiendo la mirada de ella clavada en su espalda, hasta que montó su caballo. El camino de regreso fue largo y silencioso. Solo lo acompañaban los ruidos del desierto nocturno. Pero sus pensamientos eran más ruidosos que nunca, cargados con el eco de la risa de Elisa y el calor de su mirada. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, casi imperceptible en la rutina de Zeke. Empezó a bajar al pueblo con más frecuencia, siempre con alguna excusa tonta, que si las provisiones, que si el banco. Y si esas diligencias coincidían con las horas en que Elisa salía de la escuela rumbo a su pensión. Bueno, pura coincidencia. Sus encuentros eran breves, pero ya no tan incómodos. Un gesto se volvió saludo. El saludo se convirtió en conversación. Zeke descubrió que Elisa había enseñado en Boston antes de venir al oeste, que amaba la historia y la literatura, y que era sorprendentemente terca cuando se trataba del bienestar de sus alumnos. Elisa, por su parte, comenzó a ver más allá del silencio de Zeke. Bajo su fachada callada, encontró una mente aguda con conocimientos profundos sobre la tierra y su gente. Lo único que no logró descubrir fue qué había en su pasado. ¿Qué lo había traído a Copper Canyon? «Es usted un verdadero enigma, señor Callahan», le dijo una tarde mientras salían de la tienda general. «Todos en el pueblo parecen tener una versión diferente sobre tu pasado». Zeke Callahan se tensó de inmediato. «La gente debería ocuparse de sus propios asuntos», dijo con sequedad. «Tal vez tengas razón», respondió Eliza Ward con suavidad. «Pero los humanos somos curiosos por naturaleza. Cuando no hay hechos, inventamos historias. ¿Y qué historias han inventado sobre mí, señorita Ward?», preguntó él con el tono endurecido. Ella sonrió sin inmutarse. Oh, las típicas leyendas de frontera, que eras un forajido escondido de la ley. Un viudo destrozado por la pena, un oficial del ejército caído en desgracia. Mi favorita es que en realidad eres un caballero del este, haciendo investigación para una novela sobre el lejano oeste. Zeke sintió pese a sí mismo que una sonrisa le tiraba de los labios. «¿Y tú cuál crees?». «Ninguna», contestó ella con sinceridad. «Creo que eres un hombre que valora su privacidad. Y eso ya es razón suficiente para no entrometerse. Aunque sí», añadió, «tengo curiosidad». Se miraron, y por un instante Zeke estuvo a punto de contárselo todo. La urgencia de confesarle la verdad lo asustó tanto que retrocedió un paso. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, señorita Ward», murmuró.
El rostro de Elisa se tornó serio. De verdad, yo he descubierto que las cosas enterradas tarde o temprano salen a la luz. Y a veces son más peligrosas por haber estado escondidas tanto tiempo. Antes de que él pudiera responder, uno de los alumnos de Elisa llegó corriendo emocionado por mostrarle un libro que había tomado prestado. Zeke aprovechó la interrupción para despedirse con un gesto y alejarse, pero las palabras de ella se le quedaron pegadas al cuerpo como una sombra. Esa noche, por primera vez en meses, regresaron las pesadillas. Zeke se despertó jadeando empapado en sudor con el eco de disparos zumbando en los oídos. Salió tambaleándose al aire fresco de la noche, intentando borrar las imágenes de su mente, sangre en sus manos, un grito de mujer, el peso de un cuerpo muerto entre sus brazos. Al amanecer cabalgó hasta el enebro torcido donde descansaba el montículo de tierra que guardaba sus secretos. Aparentemente todo estaba igual, pero no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. Como si las palabras de Elisa hubieran removido la tierra acercando a la superficie, lo que tanto se había esforzado en ocultar. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, se repitió en voz baja. Pero el viento del desierto pareció llevarse esas palabras escéptico. Octubre trajo consigo un alivio al calor y los preparativos para el Festival de la Cosecha, una tradición en Copper Canyon, para celebrar el fin del verano y agradecer la abundancia de los ranchos y granjas cercanas. Todo el pueblo se volcaba en el evento, competencias, música, comida y baile. Zeke había evitado ese tipo de celebraciones en años anteriores, pero ese año algo lo empujó a bajar al pueblo. Se dijo a sí mismo que era por insistencia de Jesse Boone, que quería que viera la competencia de tiro. Pero en el fondo sabía bien que era Elisa quien lo atraía como imán al hierro. La encontró en un extremo de la plaza observando la competencia de pasteles. Se veía fuera de lugar con su ropa sencilla pero limpia entre los colores vivos del festival. Señor Callahan, dijo ella con una sonrisa que hizo que el corazón se le acelerara. No esperaba verlo por aquí. Jesse no paraba de insistir, respondió él. Aunque siendo honesto, supongo que tenía curiosidad por ver tanto alboroto. Y está cumpliendo con sus expectativas. Zeke sonrió. Algo que últimamente le salía más fácil en presencia de ella. El pastel de manzana de Hattie Moore ganó el lazo azul, dijo. Teniendo en cuenta que he probado su cocina, diría que los jueces fueron sobornados o se insolaron. Elisa soltó una risa. Ya era un sonido familiar, pero seguía siendo encantador. Quizás usted debería haber participado. ¿Sabe hornear, señor Callahan? No, señora, respondió con un tono burlón, pero sé cuándo un pastel vale la pena. El baile empieza pronto. Quizás eso le guste más que los concursos de repostería. Sé que negó con la cabeza. Ya le dije antes. No bailo. Dijo que no era muy buen bailarín, lo corrigió ella con un brillo desafiante en los ojos. No es lo mismo que no bailar en absoluto. Antes de que él pudiera responder, un alboroto cerca de la zona de tiro llamó la atención de ambos. Las voces elevadas se convirtieron en gritos. Dos hombres se encaraban las manos peligrosamente cerca de sus pistolas. «Maldita sea», murmuró Zeke al reconocer a Tom Rawlins, un ranchero del sur del valle conocido por su mal genio. El otro era un forastero. Probablemente solo estaba de paso. «Quédate aquí», le dijo a Elisa avanzando hacia la multitud. Se abrió paso entre la gente justo cuando el asunto comenzaba a salirse de control. «Ya basta», tronó su voz al colocarse entre los dos hombres. «Esto es un festival, no una pelea de cantina». Rawlins escupió a un lado. «Esto no es asunto tuyo, Callahan. Este tramposo me robó el dinero». «Gané limpio», protestó Hank Dobbs, el forastero. «No es culpa mía que no sepa disparar». Zeke sentía los ojos de la multitud sobre él, y entre todos notaba con fuerza la mirada de Elisa. «Sea lo que sea, este pleito no vale una bala», dijo con firmeza. «Rawlins, vete. Enfría la cabeza. Y si no quiero», desafió el otro su mano temblando cerca del revólver. «¿Vas a obligarme tú?» «Todos saben que esos revólveres tuyos ya son de adorno». Los ojos de Zeke se volvieron fríos como acero. «¿De verdad quieres comprobarlo?» Algo en su tono, en su presencia, hizo que Rawlins dudara. Era como si por un instante hubiera aparecido el hombre que Zeke alguna vez fue.
Finalmente Rollins se echó atrás. No vale la pena, masculló antes de alejarse hacia la cantina. La gente comenzó a dispersarse. El espectáculo había terminado. Zeke giró y vio a Elisa más cerca de lo que esperaba. Estaba pálida pero serena. Eso fue muy valiente, dijo ella en voz baja. Zeke Callahan se encogió de hombros incómodo con el elogio. Solo evité que un tonto hiciera el ridículo aún más, murmuró. Ese hombre dijo algo sobre mis pistolas, que solo eran de adorno. ¿A qué se refería?, preguntó Elisa Ward, notando cómo la mandíbula de Zeke se tensaba. A nada que valga la pena repetir, respondió él cortante. Pero Elisa no se dejó intimidar tan fácilmente. He escuchado rumores. Dicen que solías ser alguien temido, que tenías fama. La gente habla demasiado, cortó él girándose para irse. Si me disculpas, señora Ward. Ella le tomó el brazo. Fue un gesto suave pero firme. Zeke, por favor. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y eso lo detuvo como si hubiese chocado contra una pared. Miró su mano posada en su manga, y luego levantó los ojos hacia su rostro. ¿Qué esperas de mí?, preguntó en voz baja, tensa. La verdad, dijo ella sin rodeos. Quiero conocerte de verdad. Al hombre que eres de verdad, no al que finge ser para Copper Canyon. El bullicio del festival parecía alejarse de golpe. Quedaron como aislados dentro de un instante suspendido entre ellos. Finalmente Zeke habló. Ven a cabalgar conmigo mañana. Una chispa de sorpresa cruzó por el rostro de Elisa, seguida de una esperanza cautelosa. ¿A dónde? Al desierto. Es una buena distancia. Estaremos fuera todo el día. Ella dudó, seguramente pensando en su reputación como maestra. Tendré que arreglar quien cuide de mi padre. Piénsalo, dijo Zeke, retirando suavemente su brazo. Si decides venir, encuéntrame en mi rancho al amanecer. Jesse Boone puede darte las indicaciones. Y sin esperar respuesta se alejó, ya cuestionándose su decisión. ¿Qué estaba haciendo? Mostrándole su secreto más oscuro. Pero en el fondo, había algo liberador en la idea de confiarle por fin su verdad a alguien. A ella. A la mañana siguiente, estaba ensillando su caballo cuando vio a una figura aparecer por el camino polvoriento que llevaba al rancho. Aunque venía de lejos, reconoció la postura recta de Elisa y el dorado de su cabello recogido en una trenza bajo un sombrero práctico. Llevaba una falda partida para montar y una pequeña mochila. Estaba lista. No estaba seguro de que vinieras, dijo Zeke cuando ella desmontó frente al granero. Yo tampoco, admitió ella, pero nunca he sabido decir que no cuando hay una promesa de respuestas detrás de un misterio. Partieron al amanecer cuando el sol apenas asomaba entre las montañas del este, alargando sombras sobre la tierra rojiza. Zeke tomó rumbo al desierto siguiendo un camino que existía más en sus recuerdos que en la arena. Cabalgaban en silencio, solo el golpeteo de los cascos, y de vez en cuando el grito lejano de un halcón rompían la quietud. Al mediodía pararon bajo la sombra de unas rocas, para dejar descansar a los caballos y almorzar. Zeke había preparado algo sencillo: cecina, pan de maíz y fruta seca. Es hermoso este lugar, dijo Elisa mirando la inmensidad del paisaje. De una forma dura sí, asintió él. La mayoría solo ve lo áspero, pero si sabes mirar hay vida por todas partes. Por eso elegiste este sitio, para esconderte entre lo que otros no ven. Zeke la miró de golpe. ¿Y qué te hace pensar que me estoy escondiendo? Todos escondemos algo, señor Callahan. Algunos solo lo entierran más profundo. Sus palabras lo tocaron como cuchillo. Zeke se levantó de pronto recogiendo sus cosas. Deberíamos seguir. Aún nos falta camino. Llegaron al árbol de enebro cuando el sol ya empezaba su descenso al oeste. Zeke desmontó y ató su caballo a un arbusto cercano. Elisa hizo lo mismo. Se quedaron un momento en silencio frente a ese pedazo de tierra árida y aparentemente común. Pero Zeke lo miraba como quien observa una tumba. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella, acercándose. Él respiró hondo. Aquí enterré mi pasado hace 3 años. Caminó hacia sus alforjas y sacó un papel doblado.
Una hoja vieja amarillenta por el tiempo, un cartel de Se Busca, que había guardado todo ese tiempo. Se lo entregó sin decir palabra. Elisa lo desplegó con cuidado. Sus ojos se agrandaron al leer la inscripción Se Busca. Zeke Callahan. Por el asesinato del Marshal Silas Grant. Recompensa $500. Debajo un retrato a lápiz algo tosco, pero claramente era él, con el cabello más largo y barba espesa. «¿Eres tú?», dijo Eliza sin hacer pregunta. «Lo era», respondió él con voz hueca, «el que llamaban Dead Eye Callahan. Monté con la banda de Wade Turner durante 2 años. Empecé como explorador. Terminé siendo su mano derecha». El rostro de Eliza se mantuvo sereno, pero sus nudillos estaban blancos apretando el cartel. «¿Y mataste al Marshal Zeke?», cerró los ojos por un instante. «Sí». Ella soltó el aire como si llevara un buen rato conteniéndolo. «¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué ahora?» «Porque tenías razón», dijo él mirándola directo. «Las cosas enterradas no se quedan enterradas. Y si un cazarrecompensas llega al pueblo con ese mismo cartel», Eliza miró el papel, luego la tierra. «¿Y qué hay aquí abajo? No será un cuerpo. No. Pruebas. Mis armas viejas, las que usaba con Turner. Cartas que podían delatarme. La ropa que llevaba puesta el día de... Y un relicario. Con la foto de quien Clara Grant, la hija del Marshal. Íbamos a casarnos. Antes de todo». Su voz se quebró. Eliza abrió los ojos perpleja. «Estuviste comprometido con la hija del hombre que mataste», susurró Eliza. Sé que Callahan soltó una risa amarga. No sabía quién era su padre cuando la conocí. Trabajaba como maestra en un pueblito de Colorado. Yo estaba ahí por asuntos, digamos, legales. O por lo menos lo parecían en aquel entonces. Se enamoraron. Ella sabía que yo trabajaba como rastreador. Pero no para quien, añadió Zeke, alejándose unos pasos, sin atreverse a mirarla a los ojos. Cuando Wade Turner se enteró de ella, de quién era su padre, vio una oportunidad. Me ordenó usarla para acercarme al Marshal. Su voz se endureció. Me negué. Le dije que estaba fuera, que me iba a casar con Clara y que dejaría esa vida. «¿Y qué pasó?», preguntó Eliza en voz baja. «Turner no aceptó bien mi traición. Mandó a sus hombres para darme una lección. Hubo un tiroteo. Clara recibió una bala perdida. Los puños de Zeke se cerraron con fuerza. Murió en mis brazos». Eliza se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Zeke». Su padre vino a buscar respuestas. Me encontró abrazando el cuerpo de su hija. No esperó explicaciones. Sacó su arma. Y yo disparé primero. Lo dijo sin emoción, como si las palabras ya hubieran sido dichas muchas veces en su mente. La enterré en el cementerio del pueblo bajo su verdadero nombre. Después, fui tras Turner y los que quedaban de su banda. «Los cazaste a todos», murmuró Eliza, comprendiendo al fin. Zeke asintió. «A cada uno». Cuando encontré a Turner, la recompensa por mí ya era casi igual que la suya. Nos disparamos en una cantina de Nuevo México. Él murió. Yo... casi. Inconscientemente llevó la mano al costado donde una cicatriz ancha marcaba la trayectoria de la bala. Cuando me recuperé, decidí que Zeke Callahan también debía morir. Traje todo lo que me ataba a esa vida y lo enterré aquí. El silencio cayó sobre ellos, roto solo por el resoplido de los caballos. Finalmente Eliza habló. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», Zeke la miró. Su expresión era cruda, cargada de emociones que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. «Porque mereces saber con quién has estado compartiendo tus días. Porque he visto cómo me miras. Y maldita sea, he sentido cómo he empezado a mirarte yo a ti». Sacudió la cabeza derrotado. «Y porque tienes que entender que no puede haber nada entre nosotros. Soy un hombre buscado, Eliza. No hay futuro con alguien como yo». Ella guardó silencio por unos segundos largos, con el cartel en las manos. Luego, con determinación, lo rompió en 2, y luego en 4. Dejó que los pedazos cayeran al suelo como hojas secas.
Ese hombre ya está muerto, dijo firme. Tú mismo lo dijiste. La ley puede que no esté de acuerdo. La ley no siempre es justa, replicó ella. Te defendiste, y antes de eso. Estabas dejando esa vida por amor. Eso dice más de ti que tus errores. No es tan sencillo. No dijo ella acercándose un paso. El hombre que conocí en Copper Canyon es honesto. Bueno con quienes trabajan para él. Respetado por el pueblo. Desarma peleas, no las empieza. Motiva a sus peones a estudiar. Ese es el verdadero Zeke Callahan. No puedo borrar lo que hice, susurró él, aunque dentro de su pecho las palabras de ella comenzaban a encender una chispa de esperanza peligrosa. No asintió Elisa. Pero llevas 3 años pagando por ello. ¿Cuánto más piensas castigarte? Señaló el montículo de tierra. No solo enterraste tu pasado aquí, también tu futuro. Sus palabras lo golpearon como un martillazo en el pecho. Zeke se dio cuenta entonces se había estado negando toda posibilidad de ser feliz. Porque creía que no lo merecía. Porque había fallado a Clara. No pude salvarla, dijo con la voz quebrada. Elisa se acercó y le colocó la mano con ternura en el brazo. No. Y ese dolor lo llevarás siempre. Pero Clara no querría que te enterraras tú con ella. Algo dentro de Zeke se rompió como una presa cediendo tras años de presión. Se dio la vuelta a los hombros temblando y por fin dejó salir el dolor. Elisa no dijo nada. Solo se quedó a su lado, su mano firme en la espalda de él, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas del desierto. Cuando Zeke recobró la compostura, la vio arrodillada junto al montículo con los dedos acariciando la tierra. ¿Qué hace sacar esto a la luz? Todo. Antes de que pudiera detenerla, ella comenzó a cavar con las manos, removiendo la arena que había ocultado sus secretos durante años. Zeke vaciló, pero finalmente se arrodilló junto a ella. Juntos desenterraron la caja de madera que él había enterrado 3 años atrás. El atardecer tiñó el cielo de dorado y escarlata mientras levantaban la tapa. La caja, aunque envejecida, seguía intacta. El aire seco del desierto había conservado su contenido. Las manos de Zeke temblaban al abrirla. Allí estaban los vestigios de su vida anterior, las armas que forjaron su reputación ahora opacas y sucias. Las cartas de Clara con los bordes ya amarillentos, la ropa que llevaba el día fatídico aún manchada de sangre suya y de otros, y en el fondo un pequeño relicario de plata. Elisa lo tomó mirando a Zeke en busca de permiso. Él asintió. Con cuidado abrió el broche. Dentro una diminuta imagen, una joven de cabello oscuro y sonrisa suave. Era hermosa, dijo Elisa apenas un susurro. Lo era, respondió Zeke con la voz espesa de emoción. Ella creía que yo podía ser un hombre mejor. Y tenía razón. Elisa cerró el relicario con cuidado y lo depositó en la palma de Zeke, envolviendo sus dedos alrededor de él con ternura. Y desde entonces has demostrado cada día que ella tenía razón, dijo con suavidad. El crepúsculo caía lentamente sobre el desierto mientras ambos permanecían allí revisando uno por uno los recuerdos encerrados en aquella caja. Por primera vez en años, Zeke compartía su historia completa con alguien. Cada palabra era una confesión, un alivio doloroso. Elisa escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Solo ofrecía lo más valioso que se puede dar a quien se abre presencia y comprensión. Cuando guardaron el último objeto y cerraron la tapa, Zeke miró el hueco abierto en la arena. ¿Y ahora qué? Vuelvo a enterrarlo. Elisa negó con la cabeza. Creo que deberías llevártelo contigo. No para vivir atado a ello, sino para recordar. El pasado no hay que esconderlo, sino reconocerlo y aprender de él. Zeke asintió sorprendido de lo liviano que se sentía a pesar del peso literal de la caja en sus brazos. Y nosotros se atrevió a preguntar al fin, rompiendo el silencio tenso que los rodeaba desde hacía días. Elisa lo miró fijamente la luz del atardecer, reflejándose en sus ojos. Eso depende de si estás dispuesto a dejar de enterrar tu futuro junto con tu pasado. Y en lugar de responder con palabras, Zeke dejó la caja a un lado y la atrajo hacia sí con unas manos fuertes pero llenas de ternura. Cuando sus labios se encontraron fue como cerrar una puerta.
y abrir otra. El beso selló una despedida al dolor y una promesa silenciosa de algo nuevo. Al día siguiente regresaron a Copper Canyon con la caja atada detrás de la silla de montar de Zeke. En las semanas siguientes, él comenzó a reconciliarse con su historia. Cada gesto, aunque pequeño, tenía el peso de una redención profunda. Fundió las armas y las convirtió en herramientas útiles para el rancho. Quemó las ropas ensangrentadas en una ceremonia privada, como si enterrara de forma simbólica a su antiguo yo. Pero las cartas de Clara y el relicario, en cambio, fueron guardados en una cajita de madera que colocó en su habitación, no escondidos sino preservados. Testimonios del camino recorrido. Gracias al aliento de Eliza Zeke, comenzó a involucrarse más con la comunidad. Incluso ayudó en la ampliación de la escuela. La gente del pueblo notó el cambio en aquel ranchero solitario. Y aunque algunos murmuraban al ver lo cercana que era su relación con la maestra, la mayoría veía en ellos una pareja bien avenida. Eliza, por su parte, encontró en Zeke a alguien que no solo compartía su firmeza de carácter, sino también su sentido de justicia. Su pasado ya revelado explicaba mucho del hombre que era ahora alguien que valoraba las segundas oportunidades y que sabía lo que significaba levantarse después de caer. Una mañana clara de primavera de 1879, 6 meses después de su travesía al desierto, Zeke Callahan y Eliza Ward se casaron en una ceremonia sencilla celebrada en la escuela recién ampliada. Amos Ward, el padre de Eliza, aceptó por fin el matrimonio y la nueva vida de su hija, aunque no sin alguna queja sobre el polvo en los zapatos. Esa misma noche, ya como esposos, se quedaron de pie en el porche de la casa, ahora hogar de ambos contemplando el rancho. Antes fue refugio. Hoy era un lugar donde echar raíces. ¿Te arrepientes de algo?, susurró Eliza apoyando la cabeza en su hombro. Zeke negó con una sonrisa rodeándola con su brazo. Ya no. El desierto se extendía ante ellos inmenso, silencioso, igual que siempre. Pero a los ojos de Zeke, ya no era una tumba de secretos. Era un testigo. Un lugar donde los pecados del pasado podían ser nombrados, sin dictar el rumbo del mañana. Y mientras las primeras estrellas se asomaban en el cielo, Zeke Callahan, antes temido como el ojo muerto, ahora simplemente un hombre reconciliado consigo mismo, le dio gracias en silencio a la mujer que había escarbado su pasado con lágrimas y manos desnudas, y al hacerlo, le devolvió el derecho a un futuro.